acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 23 de septiembre del año 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate, con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Presenta órgano interno de control del INE informe previo de gestión del primer semestre de 2019. Consejeras y consejeros del INE aclaran que este informe tiene carácter de preliminar, pues está en marcha el proceso de auditoría. Presentan comisiones del Consejo General informes anuales y de gestión. Aprueba Consejo General lineamientos para la auditoría del sistema del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Señala consejero presidente del INE que la defensa de la democracia es responsabilidad de todas y todos al participar en el 5º Semanario de Análisis y Cultura Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El INE y el gobierno de Tamaulipas firmaron convenios para la verificación de datos de la credencial para votar en trámites ante la autoridad estatal, así como para colaborar en la identificación a través de huellas dactilares o datos biométricos de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos. Cerca de 4.4 millones de personas en Coahuila e Hidalgo estarán llamadas a las urnas en las elecciones ordinarias del 7 de junio de 2020. En sesión extraordinaria del 18 de septiembre, el órgano interno de control del INE presentó al Consejo General el informe previo de gestión del primer semestre de 2019. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que el informe comprende de enero a junio y destacó que la auditoría por parte del órgano interno de control sigue en curso. Las observaciones reseñadas tienen un carácter preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada, y mucho menos responsabilidad de servidor público. Esto, indudablemente, creo que el mismo, como lo señalo, el mismo informe en su página 32 lo indica, habla de que estamos en curso de una auditoría, como sucede sistemáticamente en nuestro sistema de auditorías, tanto por el órgano interno de control como de la Auditoría Superior de la Federación, y habrá que esperar que la información que ya le hicimos llegar en el periodo que el propio órgano abrió para estos efectos pueda darse por satisfechas las observaciones, y si no, con muchísimo gusto hacemos llegar información adicional cuando de lo que se trata es de la máxima transparencia. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que este documento es de carácter preliminar. Tenemos que tener cuidado al momento de hacer la lectura de este documento. Y tal vez en un futuro la redacción debería evitar este tipo de malinterpretaciones que pueden llevar a conclusiones incorrectas, como, por ejemplo, que hay determinaciones por parte del órgano de control cuando todavía están apenas en un proceso dialéctico como el que se señalaba, en el que hay preguntas, hay planteamientos que tienen que ser atendidos, y aquí han sido atendidos, y en efecto, no falta ningún vehículo, todos sabemos dónde están. El problema es un problema de en qué sistemas están reportados, porque muchos de ellos están desincorporándose, porque son chatarra, otros ni siquiera son vehículos. La consejera Claudia Zavala destacó que debe esperarse la conclusión de los trabajos de auditoría y la presentación del informe final. Pero que al final, y ese sí, el informe final es el que nos tiene que presentar con toda la documentación una vez solventadas las aclaraciones. El consejero Jaime Rivera llamó al respeto al principio de legalidad. Hay que decir que en una etapa de investigación o incluso de solventación de observaciones no se pueden difundir datos o resultados preliminares de sustanciación, para no entorpecer la propia investigación. Hacer un llamado, y a todas las autoridades que tienen acceso a información de este tipo, a actuar con la discreción debida, recordando que en todo momento se deben respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia.
Y al aprobar los lineamientos para la auditoría al sistema del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que con estas normas el INE avanza en el cumplimiento de la ley y en la maximización de derechos. Todo el tema del voto en el extranjero, además de las demandas históricas en este sentido, se han traducido en un ejercicio, digámoslo así, de ensayo y mejora paulatina. Y hoy estamos avanzando consistentemente en la posibilidad de que se ejerza el voto electrónico, por lo menos por el momento, porque es el margen que permite la ley para quienes viven fuera del país, de manera aventurosa. Creo que ese es el fondo y creo que estos lineamientos avanzan consistentemente en la posibilidad de llegar al 2021 con una maximización de derechos de las y los ciudadanos de 8 estados que en 2021 permiten la votación desde el extranjero y que nos van a permitir, por cierto, hacer este natural ejercicio de paulatina instrumentación y de mejora de cara a las elecciones desde el 2024. El consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, destacó la relevancia de contar con estos lineamientos que fueron aprobados en lo general y que permitirán la planeación y ejecución de la auditoría que deberá realizarse por ley al sistema de voto electrónico. Explicó que se hace una interpretación de la ley que genera confianza y certeza al considerar la participación de instituciones académicas. Los lineamientos se considera para el efecto de orientar el criterio de contratación de los entes auditores, una interpretación respecto a 2 términos que el legislador omitió precisar y que se refieren a los vocablos empresas y de prestigio internacional. La interpretación que se propone permitirá la participación de instituciones públicas y privadas, así como de empresas mercantiles de prestigio internacional, entendiendo este término en el sentido de que cuenten con renombre, buen crédito y con elementos que permitan constatar que su reputación ha sido reconocida no solo en el país, sino en otros países. El consejero Ciro Murayama se refirió a la interpretación de la ley en estas normas y señaló que en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá pronunciarse en este asunto. Como se presta a interpretación, estamos poniendo sobre la mesa una interpretación amplia, en ningún sentido laxa, para que eventualmente el tribunal se pronuncie y nosotros saber si se puede pedir una auditoría hecha por científicos que trabajen en universidades públicas y no solo por ingenieros que trabajen en empresas con fines de lucro. Eso queremos saber, ojalá el tribunal se pronuncie si media un recurso contra la decisión. Además, las comisiones del Consejo General presentaron sus informes anuales y de gestión. Se trata de 8 comisiones permanentes, 3 comisiones temporales y del Comité de Radio y Televisión. La consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, dio cuenta del trabajo de la comisión en 2 años de gestión, así como de los avances, y señaló que aún existen retos en la materia. Tenemos todavía un gran reto: garantizar la inclusión de todos los grupos de la sociedad en los procesos democráticos. Dada la naturaleza de las conductas que pretendemos erradicar, seguiremos enfrentando este reto. Sin embargo, continuaremos trabajando incansablemente. El Consejo General recibió el informe sobre el cumplimiento del Plan de Implementación 2019 de la Encívica de enero a agosto. Además, resolvió 7 quejas por posibles infracciones a la ley electoral. En 3 casos, se les impusieron amonestaciones públicas al PRD y PRI por transgredir el derecho de libre afiliación y el uso no autorizado de sus datos personales. Mientras que por incumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determinó imponer 2 multas a Morena, y por el uso indebido de datos personales en el nombramiento de representantes de casilla, se impusieron multas a los partidos Morena y Movimiento Ciudadano. En el marco del 5º Semanario de Análisis y Cultura Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la conferencia Reforma Electoral, donde destacó que la defensa de la democracia es una responsabilidad colectiva y no solo del instituto. Además, refrendó la postura institucional de apertura hacia una reforma que abarate los costos de la democracia, siempre y cuando, dijo, no se retroceda en 4 pilares fundamentales de la institucionalidad democrática. Y nadie está en contra, mucho menos, de que la mayor disponibilidad de recursos públicos puedan estar al servicio de la atención de las grandes prioridades nacionales. Claro que existe viabilidad y pertinencia, incluso me atrevería a decir, de una reforma electoral, siempre y cuando haya 4 temas en los que no haya ni 1 milímetro de retroceso. Porque son las 4 grandes conquistas que llevaron a la sociedad mexicana
a partir de una serie de luchas empujadas desde la academia, desde la sociedad civil, desde el ámbito de la política, a construir el sistema electoral que hoy tenemos y que constituyen las columnas vertebrales del mismo. Primero, la autonomía de las autoridades electorales. Segundo, los mecanismos y procedimientos que dan certeza a los procesos electorales en nuestro país. Tercero, las reglas y condiciones que permiten equidad en las condiciones de la competencia. Y cuarto, que no se afecte los mecanismos y los cauces institucionales que permiten que la representación del pluralismo que hoy existe en el país y que está cada vez más vigente pueda traducirse en los espacios de decisión política y de representación. Enfatizó que las leyes que rigen al sistema electoral son perfectibles, sin embargo, son un ancla de estabilidad para procesar la complejidad de la vida política y el pluralismo en México. Respecto del presupuesto del INE para 2020, Lorenzo Córdoba advirtió que una reducción pondría en riesgo algunas funciones fundamentales de la autoridad electoral, como el monitoreo a la totalidad de los programas de radio y televisión, mismos que implican la sustitución de equipos que han cumplido con su vida útil, entre otros. Al entregar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Tamaulipas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que dar identidad a cada mexicana y mexicano a partir de los 18 años es una de las actividades fundamentales que el INE realiza, por lo que afirmó que el instituto está listo para generar mecanismos de identidad para niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, detalló que Tamaulipas fue el tercer estado con mayor participación en la consulta infantil y juvenil, con más de 226,000 menores que hicieron escuchar su voz, lo cual dijo, implica reencauzar las políticas públicas y los programas estatales para atraer paz, seguridad y mejores espacios públicos a la comunidad infantil y juvenil en el estado. En esta gira de trabajo, el presidente del INE y el gobernador de Tamaulipas firmaron convenios de colaboración para la verificación de datos de la credencial para votar en la realización de trámites ante la autoridad estatal y para coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos que contengan huellas dactilares o datos biométricos susceptibles de ser analizados. Por otro lado, en sesión de la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la capacidad que tiene la autoridad electoral de prever posibles escenarios adversos durante los procesos electorales es lo que le ha permitido la organización de 198 elecciones exitosas en tan solo 5 años de su existencia. Dijo que la madurez y experiencia acumulada por el INE en el ejercicio de sus funciones, más allá de las personas que lo integran, permite prever condiciones adversas, llevar a buen puerto los procesos electorales y con ello contribuir al desarrollo y a la paz pública del país, pues señaló que de las elecciones depende la estabilidad política, social y económica. Agregó que las implicaciones y complejidades que lleva consigo la organización de las elecciones es particularmente importante de cara a las discusiones que en breve se tendrán en la Cámara de Diputados. Y destacó que si bien nadie está en contra de aplicar e instrumentar políticas de austeridad en el ejercicio presupuestal, malas decisiones en esta materia pueden ser mucho más costosas para el país. El 7 de junio de 2020, 4.4 millones de ciudadanas y ciudadanos de Coahuila e Hidalgo podrán acudir a las urnas para elegir 109 cargos de elección popular a través de su voto. Se trata de 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional en Coahuila y 84 ayuntamientos en Hidalgo. Para llevar a cabo estos procesos locales ordinarios, el INE debe coordinarse con los organismos públicos locales de ambas entidades. Cabe recordar que aunque los órganos locales conducen estas elecciones, el INE se encarga de actividades como la capacitación electoral, la instalación de casillas, la fiscalización, entre otras. Para ambos estados, el INE estima la instalación de 7.830 casillas y la contratación de 1.756 capacitadoras y capacitadores electorales. El 20 de septiembre finalizó el periodo de registro al proceso de selección y designación de un cargo como consejera electoral en el organismo público local de Sonora, mientras que para el caso de los procesos de selección y designación de presidencias de los organismos públicos locales de Puebla, Nayarit y Michoacán, será el próximo 25 de septiembre cuando finalice el plazo para el registro de las y los aspirantes. Quienes hayan cumplido con los requisitos legales pasarán a la etapa de examen de conocimientos el 9 de noviembre, que será aplicado y calificado por el Ceneval. Las y los aspirantes que hayan obtenido las mejores calificaciones pasarán al ensayo presencial que aplicará y calificará el Colmex el 23 de noviembre. Las personas idóneas pasarán a la valoración curricular y entrevistas que estarán a cargo de las y los consejeros del INE. La designación de las y los consejeros presidentes de los organismos públicos locales se llevará a cabo a más tardar el 23 de enero de 2020.
Como parte de las fases y etapas de la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, el pasado 21 de septiembre, las y los aspirantes presentaron la evaluación psicométrica. En la siguiente fase, las y los aspirantes pasarán a la aplicación de entrevistas en la primera quincena de octubre y en la segunda quincena del mismo mes se designará a las y los ganadores, quienes ocuparán el cargo el 1 de noviembre. Puedes consultar toda la información sobre el concurso público 2019-2020 en www.ine.mx y en laborespen.ine.mx. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión de Justicia del Partido Morena que inicie de oficio un procedimiento con el fin de determinar si existen irregularidades en su padrón de militantes. Además, la Sala Superior consideró que no le asiste la razón al Partido Movimiento Ciudadano por el supuesto retraso y violación al acceso a la justicia por parte del Tribunal Electoral de Baja California, por omitir resolver la demanda interpuesta por Jaime Bonilla sobre la duración de su encargo como gobernador en la entidad, pues conforme a la ley local, el tribunal tiene hasta el 22 de septiembre para resolver este tipo de impugnaciones. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones de Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.